Puede que solo sea artificial. Puede que a mí... Bueno, pues la historia de esta entrevista es muy curiosa porque lo que en principio empezó con una entrevista interesante para un defensor del tema tan famoso de la Tierra plana, acabó convirtiéndose en algo muy personal. Es que me hace volar como el águila que vuela en libertad. Y bueno, he intentado no editar la entrevista y quiero que la escuchéis tal cual se grabó. Espero que os guste. Vamos a presentaros a Luis Pisu. Hola Carlos y audiencia, muy bien, estupendo, muchísimas gracias por invitarme, fabuloso el programa. Bueno, muchas gracias. Oye, Luis Pisu, es que tengo tantas preguntas que hacerte que vamos a ir en plan, vamos a ir a machete. ¿Estamos sentados en algo redondo? O sea, ¿la Tierra es esférica? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Qué más quisiéramos los globalistas y los terraplanistas saber exactamente dónde estamos? Pese a todo, te he dicho el término nuevo de geocentrista, ¿no? Me parece lo más adecuado, puesto que los terraplanistas exactamente tampoco sabemos cómo es la Tierra en su forma, quiero decirte. Sabemos que la Tierra no es una esfera. Yo casi ya daría una mano por no dar el brazo, porque a las pruebas me puedo remitir. Y pienso que el término terraplanista, la gente lo primero que hace es pensar que hay un disco volando por el espacio, y ahí es donde entra la discusión y el problema. Por eso te digo que geocentrista sería lo más adecuado, pensando que de verdad es plana, tenga la forma que tenga. Si fuera plana, o en forma de olla, o en forma de disco, no lo sé, ¿no? Perdón. Creo que lo más importante del tema sería en que la Tierra sería el centro, ¿vale? Piensa también que en el sistema heliocentrista, el normal que todos pensamos, ¿no? El que todo el mundo piensa que es un globo girando en el espacio, un sistema solar, etcétera. Piensa que resulta que hay un concepto que es el universo rodea por igual a tu planeta. Luego entonces también puedes pensar que eres el centro del universo. ¿Me pillas? Yo te pillo totalmente y me parece muy interesante, porque yo creo que toda persona que defiende una idea con convicción y con seriedad es perfectamente escuchable y luego rebatible también, como todo. Sí, por supuesto, Carlos. O sea, estoy expuesto a las críticas, los rebates, los trolls. Estoy expuesto absolutamente a todos los niveles de atentado psicológico que tú quieras llamarlo. Mira, ten en cuenta una cosa. El proyecto, en el fondo, es averiguar la verdad, tanto de Café Omnivalencia como de la Escuela Invisible, como de Luis Pisu, todos los proyectos que llevo a cabo y toda mi inversión, tanto física, espiritual, mental como económica, van dispuestos a descubrir la verdad, caiga quien caiga. Yo tengo una página web, tengo un grupo de Facebook y tengo Café Omnivalencia, y yo tengo mi trabajo. Yo no aspiro a ganar ni un solo duro, y de hecho he perdido dinero en la muestra del misterio y divulgación que hicimos aquí en diciembre del año pasado. Con Café Omnivalencia pago prácticamente siempre todo, o sea, no hay excepciones, y la gente viene gratuitamente, es verdad. Pero ya te digo yo que el esfuerzo mental con respecto al tema de la familia, por ejemplo, ¿no? El atender a tu familia debidamente, el mundo del misterio, cuando estás en canal o tienes este proyecto, quita tantísimo tiempo que te enfrentas con problemas que no son del misterio, son problemas personales. Y eso, a la larga, pues te crea estrés, te crea ciertos problemas, y hay que tenerlo en cuenta y respetarlo. No somos investigadores, somos divulgadores, somos gente que queremos aprender. Por eso te digo que la verdad, ante todo, caiga quien caiga y se moleste quien se moleste. Y si de hecho mi forma de pensar ha cambiado en estos 3 últimos años, mi forma de pensar, creo que ha sido para bien, porque he descubierto un mundo completamente nuevo al que no estábamos acostumbrados a pensar, y el fenómeno ovni se había quedado estancado
completamente hacía 70 años en ideas, en muchísimas teorías e hipótesis que no iban a ningún lado porque nadie puede demostrar nada. Y si yo te digo ahora que el espacio no es tal espacio, que es otra cosa, que los viajes espaciales quizás no se puedan desarrollar, digo que el planeta Tierra quizás no sea un planeta, todo el mundo se va a tirar de los pelos. Pero es que realmente es lo que creo. Que hay una élite diabólica, demoníaca, que está dominando el mundo y eso nos va a hacer mella en las personas que estamos buscando precisamente la verdad. A ver, espera porque me estás aquí abriendo un abanico ahora tremendo. Te advierto que esto es una entrevista porque con lo que has abierto tenemos para 5 horas ya, ¿eh? Oye, Luis, vamos por partes. Esto que me estás contando, claro, porque tú y yo ya hemos hablado un poquito, entonces, esto que has dicho, por ejemplo, de que el espacio no existe, los viajes en el espacio, de que todo forma parte de una gran conspiración. No, es que hay mucha gente que lo dice de otra manera también, ojo, no solo tú. ¿Me lo puedes explicar para que alguien como yo, que soy de otro mundo, lo pueda entender? Mira, si no sé de cuánto tiempo dispongo, te lo voy a resumir muy brevemente. Yo me di cuenta, antes de empezar con el tema de Tierra plana, me di cuenta de una cosa con respecto a las declaraciones de grandes personajes en este planeta que han tenido relación con gobiernos, que han tenido relación con servicios secretos, que han tenido relación con militares de Estados Unidos, y resulta que van por el mundo haciendo conferencias libremente, acusando a Estados Unidos de tener contacto secreto con diversas razas alienígenas, de intercambio de ADN a cambio de tecnología, y resulta que están haciendo traición a su país y no les pasa absolutamente nada. A quien este tema no le dé que pensar es porque de verdad se cree que la conspiración viene por ahí. Entonces luego a mí no se me puede tachar de que estás hablando de una Tierra que es el centro, cuando en realidad todo lo que te rodea no es que sea una conspiración, es que es mentira. O sea, desde la democracia, pasando por la NASA y pasando por la educación, por los medios de educación general, masivos, chico, ¿qué quieres que te diga? La historia, la prehistoria, los mapas, la NASA está mintiendo, la sociedad no se rige por una democracia real, hay una sociedad completamente injusta. Entonces me he pasado al otro bando, he pensado que la Tierra es no una teoría conspiratoria, sino sencillamente es que no nos estamos dando cuenta de dónde nos han metido. Sencillamente no es que todo conspire alrededor de que la forma de la Tierra y que nos dominan y tal. No, va mucho más allá. O sea, esto lleva un camino muy distinto. Porque, a ver, yo a veces me hago preguntas, porque yo he escuchado muchas teorías sobre el tema de la Tierra plana, etcétera. Yo te pregunto, Luis, tú que sabes tanto de esto, si la Tierra un día se demuestra que es plana, ¿para la sociedad normal, de a pie, de calle, cambiaría algo? No, porque les estás poniendo, yo por lo menos en el formato de mi muro de Facebook, con 2000 y pico amigos, estoy poniendo pruebas evidentes y lo estoy contando de que hay globos a 12.000 metros de altura que son los que están sacando las imágenes de los Meteosat, etcétera. No son satélites. Un satélite vale de 50 a 200 millones de dólares ponerlo en órbita. Hay 20 no sé cuántos mil, si es que los hay, según dice la NASA y las agencias espaciales. Y hay datos ya precisos, anónimos, porque tiene que ser anónimo, porque esto es muy gordo, de gente que está hackeando los globos atmosféricos que hay desde 9 a 12.000 metros, y son exactamente las mismas imágenes satelitales que te mandan y que te hacen creer y tal. ¿Qué pasa? Que los gobiernos de muchos países están colaborando en eso porque no tienen ni puta idea. Y de hecho, en este gobierno han puesto ahora mismo a un ex astronauta llamado Pedro Duque en el Ministerio de Ciencia. Sí, señor. Quien no quiera ver que eso es para apretar más los tornillos. Hombre, yo de 4 entrevistas que he visto de Pedro Duque, en 3 habla de la Tierra plana. ¿Por qué tienen que estar hablando de la Tierra plana en pleno siglo XXI cuando se supone que la Tierra es una esfera? Importancia, ¿por qué no hablan de la Tierra hueca o hablan de los ovnis? No, hablan de la Tierra plana. Obama, el ministro de Defensa, o sea,
¿esto qué? ¿Por qué? O sea, hemos estado tratando el tema del almirante Richard Beale como que había viajado al centro de la Tierra y todo el mundo lo da por hecho de que es una realidad, cuando en realidad el diario secreto del almirante Richard Beale es una mentira como una casa. Y de hecho, puedes coger, rebobinar, buscar la entrevista que hizo después de los 2 viajes, que se le hizo, no me acuerdo si en la NBC o... y está en YouTube, y ahí dice la verdad. Él vio territorios mucho más allá, territorios extensísimos que no se podía, porque en aquella época no había tecnología para llegar, había solamente 4.000 millas para ir y venir, no podían acercarse más, y aún así el panorama que se veía en la Antártida era espectacular, no se podía. De hecho, luego fue cuando se organizaron las expediciones con varios países del mundo apoyando para intentar llegar mucho más allá. Y eso está escrito en los libros del Congreso, de que hay un territorio que es muchísimo más extenso y que no alcanzar más allá del Antártico. Eso está escrito en un libro que hay en el Congreso de los Estados Unidos, después de que se hicieran todos los ejercicios navales y militares que se hicieron en la Antártida, después de los viajes del almirante Richard Beale. Esa es la auténtica verdad. Igual que te digo que el Polo Norte no se está deshelando. El Polo Norte es un continente. Un continente con ríos, lagos y habitantes y algo muchísimo más misterioso, por lo cual el Polo Norte ahora mismo está completamente copado. El Polo Norte, que en el caso de que la Tierra fuera plana, no sería el Polo Norte, sería el polo de un lado, ¿no? El del polo derecho o el polo izquierdo. No, es el centro. O sea, el centro es el polo. El centro es el Polo Norte. Según los mapas de Monte Urbano, que creo que es el más aproximado al mapa de Tierra plana, es un mapa hecho en 1500 y pico, y a partir de ese mapa, que fue una recopilación de todos los cartógrafos que han habido en el mundo, los grandes cartógrafos que llevan desde el año 1000, los chinos, los primeros ya en sus mapas cartografiaban y delimitaban un territorio en el centro, que ahora mismo pues está oculto bajo los hielos, según parece, por las falsas imágenes de la NASA, ¿no? Y por los libros, por Greenpeace, que también es culpable de eso. Quieren hacer del Polo Norte un santuario, aparte de que ya está completamente militarizado y con la excusa de que es territorio natural y biológico y que tiene que estar completamente alejado de todo el mundo. Encima Greenpeace quiere hacer un santuario, que te ponen en la página de Greenpeace un trozo de hielo con un osito encima y te dicen que se está deshelando. Y si quieres pruebas, cógete Google y mira las fotos que hay del Polo Norte y verás cómo son dibujos. Luego te coges Google Earth y lo mismo, está todo pixelado, borrado. Hay muchas cosas que reflexionar, no todo es estrés y fantasmas. Aquí hay gato encerrado. Luego venimos otra vez a la Tierra plana, porque otro de tus especialidades, ¿no? Por decirlo así, o de tus pasiones, siempre ha sido la ufología. De hecho, tu café se llama Café OVNI, supongo que por esto, ¿no? Claro, yo caí, yo llevo desde muy chiquitín. O sea, yo a los 13 años hacía cafés ovnis en mi casa con los nanos de la escuela. Yo tengo ahora 57 tacos. Hace muchos años. ¿Vale? La ufología me interesó porque pensé que dentro de la ufología siempre podía encontrar la clave del por qué, ¿no? Cuáles las grandes preguntas del ser humano, ¿no? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto, no? Y yo pensaba que la ufología tenía esa clave, y de hecho me metí a fondo, y pues eso ya te digo, no sé si llevará pues 40 años detrás del tema OVNI, y al final me desencanté antes de entrar en Tierra plana, y pensé que muchas de las cosas se pueden explicar. Hay un fenómeno que sí que es verdad que afecta a las personas, no se puede negar ese fenómeno, pero hay que también ver que el 99% de las cosas que vemos, de las luces, etcétera, tienen una explicación, ¿vale? Y normalmente es terrestre. Yo en los últimos cafés ovnis he hablado mucho de lo que sería la carrera aeronáutica secreta de este último siglo, ¿no? Y resulta que te das cuenta de que hubo un señor que se llamaba Thomas Townsend Brown, que inventó en 1920 un sistema antigravitatorio que, por cierto, acaba de salir ahora. Han desclasificado patentes de la NASA, y entre ellos está el TR-3B.
el famoso platillo triangular, ¿vale? Eso está la patente en Google ya, oficial, y esa patente está desde el año 2002 en público, ¿vale? Pero se lleva trabajando desde el año 1903. Y es un sistema electromagnético que se llama viento-ion, que lo que hace es ionizar el aire y tomar una dirección, y con eso consiguen el antigravitatorio totalmente. Y eso lleva funcionando antes de 1947, antes de que se vieran los famosos platillos volantes. Bueno, pero aquí tú has dicho una palabra clave para mí, que cuando has dicho de todo el tema de la ufología, de los ovnis, o sea, hablas en pasado. ¿Estás tan desencantado ahora mismo con el tema? No, que va, estoy más entusiasmado que nunca. Que va, ¿no ves que, claro, no ves que, o sea, ver el fenómeno ovni bajo la perspectiva de que quizás no sean extraterrestres, sino que sean, no estoy diciendo que solamente haya tecnología humana por el medio, sino que pueden haber unas civilizaciones, unos seres también dentro de este mismo plano donde estamos, que no conozcamos y los interpretemos como seres de fuera. Yo he cambiado la torna. ¿Por qué tienen que venir de fuera? Extraterrestre es más allá de la Tierra, pero no quiere decir que vengan de fuera. Siempre nos vamos a la hipótesis extraterrestre. Los mensajes de los maestros ascendidos, los mensajes... Un momento. Todo eso puede pertenecer a quizás otra dimensión, como solemos hablar, que hablamos mucho de dimensiones, pero nadie sabe exactamente cómo es la cuarta, ni la quinta ni la sexta, porque nadie ha estado. ¿Me explico? O sea, la definición de dimensión, hazla para abajo. Tú vives en la 3 y puedes entender la 2, ¿no? Luego entonces, entendiendo la 2, sabes que la 1 es un punto. El punto es ser o no ser, y luego a lo mejor existe una dimensión 0, que es el reposo del imán, el reposo absoluto, la calma, el cielo, Dios. ¿Por qué pensamos siempre que vamos siempre en las dimensiones hacia arriba? ¿Vale? Ese tipo de cosas te hacen reflexionar y cambian muchísimo todo el fenómeno ovni. No son extraterrestres, pueden ser extraterrestres, ya vamos a teorizar sobre todo. Pero también pueden ser seres que no conozcamos, que están en esos territorios que yo estoy estudiando ahora, que no conocemos, que no nos dejan acceso, que están ocultos a la mirada de los seres humanos. ¿Ahí qué hay? ¿Y si estos seres poseen una capacidad de haber construido pirámides o construcciones muy similares en muchos puntos, porque desde el centro del planeta es de donde salió todas las civilizaciones distintas? Ya hay civilizaciones que todavía no conocemos. Pues son teorías nuevas que nadie todavía ha hecho florecer esto, pero ¿por qué tenemos que pensar que vienen de fuera? ¿Por qué? Porque nos fiamos de la NASA. Por eso estoy estudiando el sistema satelital y estoy haciendo pruebas con la Luna. ¿Te has enterado de los últimos, en fin, los últimos proyectos que he hecho? Ha sido un experimento con la Luna. Sí. Lo he leído, sí. Sí, bueno, pues es muy curioso porque la Luna, entre distancias como por ejemplo Argentina y España, que son 10.000 kilómetros solo, ¿vale? Tú estás viendo cómo cambia de dirección la sombra en un triángulo que tiene 400.000 kilómetros de altura. Si tú lees eso en un papel, verás como la base del triángulo es tan chiquitina que tú entre un punto y otro serías completamente incapaz de ver cómo cambia la sombra de la Luna en diferentes posiciones cuando tú estás a unas distancias determinadas. Dibújalo en un papel y verás. Es imposible que tú determines con una base de un triángulo tan grande, tan alto, pues matemática pura. No estoy hablando de fantasías. Es 4 veces más pequeña que la Tierra. Y nosotros desde Tierra, a una distancia de 10.000 kilómetros, un observador y otro la ve completamente distinta. Pero muy distinta. Mucho. Eso solo se puede dar si la Luna está mucho más cerca. La Luna está más cerca. Bueno, Luis, ahora me gustaría, aunque sea por un ratito, porque siempre me gusta indagar un poco en la persona. Luis Pisu, tú naciste en Valencia, ¿no? Sí, bueno, soy de padre valenciano, madre italiana, por eso me llamo Pisu. Es un apellido italiano. Estuve en Italia muy poquito tiempo y mi madre se vino a España. Y eso, bueno, ya te he dicho, datos personales: moreno, bajito, feo, 57 años. No, a ver, más que nada me refiero que, bueno, tú, en tu vida, ¿cuándo? Bueno, eso cada uno hemos tenido pues un punto de inflexión que de repente
nos ha hecho el cerebro crack, ¿no? Así y nos hemos hecho fanáticos de algo, ya no te digo, pues no sé, curiosos, ¿no? Inquietos por el misterio, por esto. ¿Cuándo llegó a tu vida el misterio? Hay dos situaciones. Una que es mi interés por el tema OVNI desde chiquitín, desde los 13 años, que vi un globo que se había escapado de un sistema meteorológico, que parecía un OVNI, estaba estático en Valencia durante un rato y la gente, pues, era un puntito brillante. Yo tenía 13 años y lo vi con mi padre y me gustó mucho el tema y digo, mira, y mi padre dijo, ostras, tal, pues eso, y total, que estuve todo el día pensando con eso. Al día siguiente salió una noticia de que era un globo meteorológico. Y bueno, eso me aficionó. Y luego hubo una ruptura en mi vida a los 17 años en las cuales se me paró el corazón y pues la clásica experiencia que te cuenta todo el mundo de una ECM, ¿no? De una experiencia cercana a la muerte. Y tuve pues un momento de sosiego delante de otro ser, de otra persona como yo, muy de 30 y tantos años, ¿no? Con una apariencia normal. Me estaba mirando fijamente a los ojos y me dijo que me volviera. Entonces ahí fue cuando se me puso en marcha el corazón otra vez. Aquella experiencia también me marcó muchísimo, ¿no? Porque si atraviesas el otro lado es como un cambio de escena, ¿no? La escena cambia y yo te puedo asegurar que yo me sentía vivo en el otro lado, ¿sabes? Y fue una parada cardíaca en toda regla. Así que me sirvió como referencia para pensar en que no somos cualquier cosa, ¿no? No podemos venir de un Big Bang ni de la evolución del mono. Sencillamente porque tenemos un alma y a lo mejor... mira que yo no he creído así nunca en Dios, ¿no? Siempre he sido muy ateo, ¿no? Pensaba lo que todo el mundo piensa, el movimiento que hay actual, ¿no? De que no estamos solos, de que hay seres superiores, mucho más evolucionados, que es lo que yo he defendido siempre, Carlos, lo he defendido siempre. Y me he dado cuenta de que quizás el error en la dirección en la que íbamos sea ese. ¿Por qué somos nosotros menos importantes que nadie? ¿Que tus ojos no son mejores que una cámara de $5.000? Tu ojo es mucho más perfecto que la cámara más cojonuda que hay en este planeta y tú crees que eso es por el impacto de un meteorito en un planeta y por el Big Bang y porque venimos de la evolución de un ser que trepa en los árboles. Pues si luego ves la historia y correlacionas los datos que han habido en la historia y cómo Galileo consiguió convencer, ¿sabes?, al Papa de que la Tierra era un globo, y se aprovechó la Iglesia de eso para ocultar muchas otras cosas. Pero bueno, eso es otro tema. Yo, sinceramente, el tema OVNI me apasiona. Creo que no tiene que defraudar a la comunidad ufológica que haya un escéptico que diga que, ojo, ¿por qué tienen que ser extraterrestres? Es que siempre igual. Vamos a acercarlos más, dejarlos más tranquilos, más cerquita, y así descubriremos un mundo completamente nuevo. Independientemente de la Tierra sea una esfera o sea plana, eso me da igual. ¿Entiendes? Pero el centro, si el centro ahora mismo eres tú, hasta que no se demuestre lo contrario. Pues súper interesante, Luis. Y tú desde el tema esto de montar el café OVNI, estas conferencias, eso de ya decir, oye, pues me voy a dedicar a esto, más o menos, ¿desde cuánto hace? Esto empezó hace 5 años, en el 2013, y ¿sabes por qué fue? Pues porque en Argentina sí que hay una red auténtica de los famosos cafés ufológicos, que se han extendido, por supuesto, se han extendido a Chile, a Uruguay, a Colombia, y hay un montón de cafés ufológicos que todos los meses se reúnen, además casi todos los jueves. Me hizo mucha gracia, hablé con 2 amigos que tengo, muy buenos amigos, Adolfo Gandino Campos, del grupo UNIFA, de Argentina, que por cierto trabajó en la NASA, y lo despidieron porque abrió una puerta equivocada. Muy curiosa. Sí. Y luego tengo a Rubén Morales, que es el coordinador de Café OVNI Río, bueno, no se llama Café OVNI, pero es Café Ufológico Río 54. Y seguí esos pasos, les pedí consejo y justamente pues muy cerquita de casa encontré un bar que me abrieron las puertas a hacerlo, pues mira, porque les apeteció una vez al mes pues tener el comedor vacío y llenarlo de gente. Y así empecé con 4 amigos y hoy en día pues estoy muy orgulloso. La última reunión vinieron 70 personas y lo que fue el encuentro de Tierra Nosférica vinieron 110 personas.
O sea, es importante, ¿sabes? Hemos presentado 25 libros. Tampoco tengo más aspiraciones de nada, pero sí que te puedo decir una cosa, que en Valencia, cuando la gente presenta el FNAC, un libro de misterio, van 10 personas. Aquí en Café Omni Valencia lo mínimo son 30 o 40 personas. O sea, es un antecedente bueno, ¿sabes? Y a nivel cultural te puedo decir que abre muchas puertas en los barrios y abre muchas puertas a que en muchas ciudades se hagan este tipo de eventos gratuitos en los cuales conoces gente y entonces aparte se establecen buenas amistades, se establece un círculo muy abierto, pero a la vez muy generoso, muy amable, y pienso que es bueno. Hay mucha gente sola, ¿sabes?, que no habla con nadie de estas cosas. ¿Y tú cuándo has sido... A ver, ¿has tenido alguna experiencia que digas, bueno, que para dedicarte a esto del misterio, ¿no?, que te haya marcado alguna vez? ¿Sobre el tema OVNI? ¿Alguna experiencia que tú hayas dicho, pues esto ver, no tenía que haber pasado, esto, no sé, algo paranormal, no sé? No, paranormal no. Lo que me ha pasado fue lo que te dije, ¿no?, de la experiencia esa cercana a la muerte. Primero porque yo en aquella época también yo soy músico, ¿vale? Yo soy técnico, mejor dicho, yo soy técnico de sonido y músico frustrado. Entonces, pues sí, pues porque frustrado, pues no frustrado, ¿no?, literalmente, sino porque he hecho varias bandas, he estado en grupos muy chulos, pero luego en España, pues la proyección a este nivel hoy en día es nula, ¿no? Y entonces, claro, la época de los 80 marcó mucho con sus drogas, con sus movimientos sociales, con su música, y yo estuve metido hasta el cuello, en todo. En las drogas, en los movimientos sociales, y la verdad que aprendí mucho. No sé qué tienen los técnicos de sonido, que al trabajar con las frecuencias básicas, las más elementales, que es a partir de 0 hercios hacia 20.000 hercios, es la primera escala de frecuencias. Y es un dato muy curioso que la gente que está relacionada con la ciencia, con la ufología, con las energías libres, tal, la música es para ellos fundamental. O sea, quiere decir que la música, el oído, la sensación sonora abre puertas a nivel personal, ¿no? De trabajar con esas frecuencias te das cuenta de que luego las escalas mucho más arriba llegan a un punto en que ya, si ya son rayos ultravioletas, si ya son rayos X, etcétera, se pierden. Quizás un poquito más allá, ahí estén las otras dimensiones que andamos buscando todos, ¿no?, dentro del misterio. ¿Me explico? O sea, es bonito relacionarse con este tipo de cosas electrónicas porque te acerca un poco más a la rodea, que es más electrónico que otra cosa, más electromagnético, ¿sabes? Oye, mira, todo lo que hemos estado hablando de tierra plana, de ovnis extraterrestres y todo esto, sinceramente, me encanta que hayas dicho esto, de que hayas hablado con tanta naturalidad del tema de las drogas y haber dicho que tú estuviste metido hasta el cuello, porque yo creo que esto, sinceramente, da mucha credibilidad que alguien que tenga los cojones de hacer lo que tú acabas de hacer, a todo lo que estás diciendo. Bueno, sí, personalmente tuve una experiencia larguísima de prácticamente 15 años en los cuales estuve relacionado con la heroína muy profundamente, ¿no?, y con las drogas. No me cuesta nada decirlo, y es más, lo aviso para futuras generaciones, ¿no? La experiencia de curarte de ese terror de vida tiene que servir para que otras personas que quizás sin darse cuenta se van metiendo, ¿no? Es muy triste ver cómo la cocaína, por ejemplo, en Valencia, no es que haga estragos, es que además es que estoy en el mundo del espectáculo y cuando vienen cómicos de fuera, hablan de la cocaína de Valencia como si fuera la cosa más normal del mundo. O sea, ¿sabes? Es viral, ¿no? Valencia, cocaína. Bueno, sí que es cierto, también hay que decirlo, es como en Ibiza, ¿no? Ibiza es el paraíso prácticamente el 90% es de Abel Matutes y nunca hay incautaciones de cocaína ni de ninguna droga. Y es el puto paraíso de Europa de las drogas. Mira qué curioso, ¿eh? Bueno, pues en los 80 sucedió eso, que cualquier músico, la ola madrileña estaba llena de heroína, ya todos sabéis nombres, no hace falta decirlos, ¿no? Y el reflejo en la sociedad valenciana de aquella época pues fue lo mismo, ¿no? La calle Pelayo, todos los grupos de la nueva ola, estaba pues prácticamente todo el mundo enganchado, ¿no? Yo entre ellos, y ya te digo que no me cuesta nada decirlo, y gracias a Dios que sirva de ejemplo de que yo me cogí como un clavo ardiendo, ¿sabes a qué? Para curarme, a la música.
Por eso le tengo tantísimo respeto a un músico. O sea, un músico no puede estar cobrando hoy en día 50 pavos por todo su trabajo. En fin, quiero decirte que hay que tener un respeto hacia las personas como artistas, no músicos, sino cualquiera. Pintores, gente que se dedica a la fotografía, etcétera, ¿no? Todas las artes liberales hay que fomentarlas más. Y eso es lo que están intentando evitar para que de verdad no seas libre, no te sientas bien, ¿no? Por eso hoy en día los autores, la gente que se dedica al arte lo pasan muy mal y tienen que trabajar muchísimo para salir adelante, y eso es síntoma de una sociedad que no está evolucionando, es síntoma de una sociedad que está una dictadura. Esto es una dictadura, no te dejan espacio para nada, el fútbol ahora lo pagas y todo el mundo sigue pagando el fútbol en vez de tener otras opciones, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costado, Carlos, ¿sabes? Sí. Yo sinceramente te puedo pedir un favor, así vamos en directo, que me gustaría tener una segunda parte de esto. Es que se me está haciendo muy corto y ya hemos pasado de tiempo y se me ha hecho cortísimo y tengo muchas cosas en el tintero para hablar contigo. Pues sabes que encantado. Te dispongo de poco tiempo ahora cuando entre a trabajar, ahora en septiembre, pero encantadísimo de que cuando te apetezca tener un ratito, yo encantado. Además estoy muy a gusto contigo. Y ya te digo que cuento las cosas sinceramente, pese a las críticas y pese a los malos rollos que vengan después. Primero porque así no me hará nadie daño por detrás, y luego segundo porque en este mundo hay que ser sinceros. Si no somos sinceros dentro del misterio, ¿dónde vas a encontrar eso que buscas, Carlos? Y últimamente estoy viendo tal desfachatez por parte de los medios de comunicación del misterio, o sea, entre ellos peleas, a ver quién... No, a mi amigo Nando Domínguez de Omni Spain, le han bloqueado su página web que llevaba 8 años poniendo información súper bonita y súper seria. Sí, doy fe. Ya, pero ha sido cuatro webs importantes de ovnis, de ufología, y han sido a la vez. Hay intereses creados económicos de muy poca clase, ¿no? Pero hay intereses creados sobre el fenómeno ovni, y eso es lo que más me alucina del mundo. Por eso pienso que hay que dar una oportunidad a la gente que piensa distinto, ¿no? Tengamos en cuenta las teorías que también se cuentan por parte de locos como yo. Yo estoy loco, estoy completamente loco, pero soy un loco cuerdo. Intento hacer experimentos, intento averiguar ¿por qué me quieren mentir? ¿Dónde está ese paraíso, ese Edén, ¿no? ¿Por qué están rascando? ¿Por qué te lo quieren quitar? ¿Entiendes? Estamos sometidos hasta arriba, y cada vez más, haciendo más horas en tu trabajo, esforzándote más y dejando tu vida, ¿sabes?, al libre albedrío de los demás, no al tuyo. Se están cargando absolutamente todo, y eso es culpa nuestra, porque somos tan gilipollas que vamos a votar, sabiendo todos que un papelito cada 4 años no sirve para nada. Y si no lo entiende alguien, pues, chico, es que la democracia no existe. O sea, entonces empecemos a crear un mundo nuevo a base de cosas distintas. Es que vamos a estar siempre igual, Carlos. No hay manera. Luis, todo lo que estás diciendo se resume con una frase. Casualmente, el título de nuestro programa. Porque todo nos da igual. Estamos locos. Estamos locos de seguir el camino que nos están marcando. Estamos locos, Carlos. No sabes hasta dónde va. Yo creo que nadie lo sabemos, ¿no?, a dónde vamos a llegar. Pero en realidad la clave la tienen ellos, porque las sociedades ocultas son las que poseen el conocimiento y te lo han cambiado. Te has creído una cosa que no es. Bueno, chicos. Luis, es que, ¿sabes qué pasa? Que mira, te voy a confesar una cosa. No te conocía hasta hace 45 minutos. Y es que me caes de puta madre, tío. Y es que más allá de que lo que tú digas, que evidentemente yo tampoco sé si una psicofonía es un boli que se ha caído o es una palabra, entonces hay que hacer siempre un acto de fe, ¿no?, ante el misterio. Más allá de tus teorías que yo esté de acuerdo, ¿no?, me pareces un tío genial, de verdad, Luis, y lo quiero decir, pero a la cara. O sea, eres un tío grande, de verdad. Pues, chico, yo soy eso, soy transparente y ya está. No, ni mejor ni peor, ni más malo, ni más guapo me gustaría, pero no puede ser. Así que, pero escucha una cosa, así debería de ser. No, bueno, oye, que por lo menos, chico, que haya gente así tampoco está mal, ¿sabes? Antes de despedirnos, Luis, que
Nada, una recomendación. ¿Tú escuchas algún programa de misterio que te guste, que lo tengas grabado ahí para escucharlo cada semana? Ay, es que escucho demasiadas cosas sobre ciencia, sobre la ciencia que me importa ahora. Entonces escucho, me pongo muchos vídeos de Magna Veritas, es un canal de YouTube que, aparte de hablar no solamente habla de tierra plana, ¿no? Habla de cosas muy bonitas sobre las civilizaciones. Escuchar a Jorge Guerra, que es un personaje que sabe de historia más que nadie y te va a descubrir qué fue la nobleza negra veneciana, que es la base de toda la conspiración que hay hoy en día sobre cuál es la élite. La élite, ¿quiénes son la élite? Pues hay que buscar en la nobleza negra veneciana. Escuchar ese tipo de cosas. Ya es que yo programas de misterio, ya de psicofonías que hablan de fantasmas. Yo he trabajado en La Puerta Secreta durante un tiempo con Isabel Daudén, con Miguel Ángel Plana, sí. Y ahora está Nando Domínguez. Y chico, tenemos una responsabilidad muy grande los medios de divulgación, porque de nosotros depende que las mentiras se extiendan. No es que la verdad se encuentre, sino que las mentiras se extiendan, y hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo y ser humildes, ser claros, muy claros. El misterio es el misterio porque ahí reside la verdad, y si de algún día nos dejan encontrar por lo menos el comienzo de la verdad, que encima no te tachen de loco, porque ahí es justamente donde más te van a dar, es por ahí. Todo lo demás es venga ovnis, venga extraterrestres, avistamientos, 3D, fotografías trucadas, imágenes trucadas, y que nadie se enfade, por Dios, pero contactismo, todo ese tipo de cosas hay que analizarlas, pero muy, muy, muy bien analizadas, y creo que no se está haciendo correctamente, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, creo que hay más intereses creados que en realidad buscar la verdad. Y ahí es donde el misterio falla. Y soy sincero con todo el mundo y aprecio a todo el mundo, me llevo muy bien con todo. Dios se ha dicho, la verdad, no me llevo mal con nadie. Y, chico, colaboro gratis con todo el mundo, ¿sabes? Con todo el mundo, con 75 escalones, con Nuria Mejías, con La Puerta Secreta, con la Asociación de Ufología de Manises, con Radio Exterior, con Espacio Exterior. O sea, es interminable y siempre gratuitamente, como todos, ¿no? Todo lo hacemos por eso. Pero como no hay interés, pues por lo menos hay nobleza. Ok. Pues con esta frase yo creo que es un buen momento para cerrar. Y si tú quieres, ya te emplazo para de aquí a unas semanas, cuando tengamos un rato los dos, poder hacer una especial ya más técnico, ¿no? Sobre todo lo que nos falta por hablar, que es mucho. ¿Te parece? Pues sí, además te rogaría que sí, porque tengo una cosa muy importante que decir sobre los satélites, porque tengo pruebas ya prácticamente irrefutables de que los satélites no son satélites lobos. Prácticamente la totalidad, ¿eh? O sea, globos atmosféricos a más de 32, 40 kilómetros y punto. Hay distintas capas y no hay satélites. Tío. Pues lo siento, pero con esta pequeña bomba, este gancho, vamos a dejarlo aquí para otro volumen de Todo nos da igual más adelante, Luis, y nada, que te quiero agradecer muchísimo. Pues muchísimas gracias, Carlos, y a la audiencia, por Dios, que no me tachéis de loco, porque ya lo estoy. O sea, que sinceramente, un beso a todos, muchísimas gracias, y tener en cuenta eso, que hay diversas teorías que hay que tener en cuenta, que hay que analizar, y la gente no es tonta, ¿sabes? Cada vez se está extendiendo más el panorama de que somos el centro y hay que atender a esa teoría. Chicos, pues pudiera ser, tantas cosas pudieran ser. Pues muchas gracias, y tranquilo por lo de loco, porque en este programa me parece a mí que estás como pez en el agua, porque estamos todos un poquito para allá. Pues todo nos da igual, la verdad. Exacto. A vivir. Pues un beso, chao. Bueno, amigos, pues continuamos el programa y dejamos esta noche a Luis Pisu. Me hace volar como el águila que vuela en libertad sobre el valle, lejos de la tempestad, como el viento cuando cruza la ciudad, con el rumbo fijo y sin mirar atrás. Estás escuchando Todo nos da igual. No sé qué me das,
Bueno, pues ahora estamos aquí en este rinconcito con la escritora de cabecera de todos los